ese que viene allá? Muy cínico. Un conchudo. Otra. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Javier Hervás, guayaquileño de nacimiento, ex candidato a la presidencia de la República. Actualmente es presidente de Nova Alimentos, una empresa dedicada a la exportación de brócoli congelado. Accionista de 7 empresas en el Ecuador. Javier, un emprendedor, un agricultor, un industrial. Javier Hervás, guayaquileño de nacimiento. Muy buenas noches, amables oyentes televidentes de esta su estación preferida de prensa El Despertar Informativo y su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Ya estamos en el aire en esta noche tan especial e histórica porque tenemos la participación de 177 grupos conectados a nivel local, nacional e internacional. 7 países que están con nosotros y se acaba de conectar Nueva Jersey también, esto es en los Estados Unidos. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, amables oyentes televidentes. Hoy tenemos nada más y nada menos que la presencia del ingeniero Javier Hervás, que es nuestro invitado especial en esta noche, y también la del doctor Víctor Gaibor Morcillo y José Diarte de la Vera, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Javier Hervás, tenga usted que pero muy buenas noches. Bienvenido a RTV Online La Propia y a todo el conglomerado ecuatoriano. Muy buenas noches, estimado Cristóbal, estimado José y estimado Víctor. Un gusto poder participar de este espacio y un gran abrazo a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Bien, gracias por todo aquello, doctor Víctor Gaibor Morcillo. Le damos la bienvenida en esta noche. Bueno, quiero agradecer la invitación del periodista Ripalda, de Cristóbal, agradecer también la presencia del abogado José Diarte, ex concejal del Cantón Milagro, quien os habla, ex candidato a la alcaldía de Milagro hace mucho tiempo, y qué mejor rendirle homenaje a esta ínclita ciudad en esta fecha con un foro tan importante y con la presencia de tan eminentes personajes y que realmente vamos a tratar temas muy importantes para Milagro, para toda la provincia, para el Ecuador entero y en un foro a nivel internacional. Doctor José Diarte de la Vera, tenga usted que muy buenas noches, bienvenido. Ahí lo tenemos, al ingeniero Javier Hervás. Gracias a usted, querido amigo Cristóbal Ripalda. Bienvenido, doctor Víctor Gaibor, un médico muy conocido en la ciudad de Milagro, un profesional del periodismo, compañeros de hace mucho tiempo, nos conocemos hace bastante tiempo. Bienvenido, ingeniero Javier Hervás, a esta noche tan importante. Estamos celebrando también, estamos en el mes del milagreñismo, estamos en el mes de las fiestas septembrinas. Y bien tenerlo a usted, una figura desgollante en el ámbito político, naciendo como político, se lo está conociendo ya a nivel nacional, eso es muy importante, e internacional. Tenemos muchas cositas que hablar en temas políticos, que es necesario que usted nos las haga saber y nos haga conocer cuáles son sus opiniones al respecto. Bienvenido, ingeniero Hervás, aquí estamos con usted. Enviarles un saludo muy cordial también a la gente de Oromar Televisión, está conectados con nosotros desde Manta. Gracias por estar en esta noche de enlace radial televisiva. También a nuestros hermanos en el Cantón Naranjal, El Triunfo, Playas, el arquitecto Dani Miti está también conectados con nosotros al momento. 177 grupos. Mi querido ingeniero, un gusto de saber cómo está su estado de salud. Todo muy bien, gracias a Dios. Y primero, mi homenaje por las fiestas milagreñas a todos mis hermanos y hermanas de esa hermosa ciudad de Milagro, este hermoso cantón. De todo aquello cuanto se está viviendo en esta etapa y que prácticamente ya entrando en los temas de todo lo que quiere conocer la ciudadanía, hoy más que nunca saber cómo está el tope que hay en el aspecto social. Lo que se está viviendo prácticamente en la Asamblea Nacional, casos que dan una incredibilidad total, un desacierto de todo aquello cuanto podamos nosotros compartir esa accionar que se están dando. Un 2% que dejó la anterior Asamblea Nacional
y una credibilidad que al comenzar esta asamblea prácticamente no tenemos ya ni en qué confiar. ¿Cuál es su opinión, mi querido ingeniero, y de paso también a los panelistas? Claro, y si me permites, Cristóbal, mira, yo quisiera compartir con todos ustedes. Yo me involucro en la política ecuatoriana hace aproximadamente un año con algunos objetivos. Y uno es el de generar permanentemente una reflexión que aporte al país. En relación a tu pregunta, la reflexión que yo quisiera iniciar dejando es que en una democracia el mayor poder es el poder legislativo, es la Asamblea Nacional, porque es la representación de todos los territorios en un parlamento. De tal manera que los ecuatorianos todos debemos de, ojalá, darle la relevancia que implica que la Asamblea vuelva a retomar la confianza ciudadana. Te doy este contexto inicial porque lamentablemente estamos viendo una serie de acciones de asambleístas. Mira, la izquierda democrática no se escapa, es público estos eventos bochornosos, estos escándalos que han habido también al interior del partido, porque mira, ingresamos con 18 asambleístas, que fue los curules que ganó Izquierda Democrática, y hoy en día ya están 15, y quién sabe cuántos terminen. Pero a lo que voy es que, lamentablemente, la Asamblea Nacional se ha convertido en el ojo de una serie de ataques, y aquí también yo quisiera dejar un mensaje a todos quienes conforman el gobierno. Para poder tener una democracia sólida, también los demás elementos del Estado, incluyendo el gobierno, tienen que apoyar para una buena gestión de la Asamblea Nacional y no estar en ataques. En este momento lo que estamos viendo los ecuatorianos es pugnas y peleas, que de eso ya hemos tenido demasiado los últimos 14 años. Usted, como máximo dirigente de la Izquierda Democrática, ¿considera que el Ejecutivo está enviando proyectos a la Asamblea, posiblemente algunos o la mayoría no le aprueben? El Ejecutivo ha manifestado que de seguirse dando la situación, iría a una muerte cruzada. Usted, como dirigente, sus asambleístas o las asambleístas de la Izquierda Democrática, ¿están dispuestos a ir a la consulta popular? ¿Están dispuestos o aceptan la muerte cruzada? Gracias por la pregunta, Víctor. Primero quisiera mencionarte, yo soy un militante de la Izquierda Democrática. No tengo un puesto directivo. Evidentemente tengo una posición visible porque fui candidato a la presidencia de la República, pero te digo, yo soy un militante. De tal manera que inclusive no son mis asambleístas, de hecho, quien nos eligió fue el pueblo ecuatoriano. Y también de aquí quisiera aprovechar y compartir algo. Yo llego a ser candidato a la izquierda, a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática el último día que eso era posible. Y si no, lamentablemente, un partido tan valioso, tan necesario en la democracia ecuatoriana, porque mira, la Izquierda Democrática es la socialdemocracia en nuestro país. Es un partido con doctrina política, con pensamiento, que es lo que tanto necesitamos los ecuatorianos, que reconectemos con los principios. Y decirte que los asambleístas estaban todos ya elegidos. Nos han atacado muchísimo y estos espacios, más bien les agradezco, para aclarar algunas cosas. Me inventan familia, que soy familia de una asambleísta. Mira, los ecuatorianos todavía estamos muy divididos. Y eso no merece una sociedad que quiera construirse positivamente a futuro. Con ese contexto, decirte, mira, entre los escenarios que se están planteando, que escuchamos, que es público de parte del Ejecutivo, con el tema de la consulta popular, mira, una consulta siempre es algo bueno. La posibilidad que los ciudadanos elijan los destinos en función de una democracia directa, de preguntarles, es algo bueno. Pero aquí la pregunta es, ya tenemos una agenda, un plan nacional de desarrollo, ya tenemos una línea que el gobierno nos haya presentado a los ecuatorianos como para poder llevarnos a una consulta popular, porque eso es lo que requiere un ciudadano, conocer el contexto para poder elegir en las preguntas. Yo lo que estoy viendo, lamentablemente, es que hay un ataque a la Asamblea mencionando de que no se permite gobernar. Mira, lo único que ha mandado el Ejecutivo hasta el día de hoy son 2 proyectos de ley que ni siquiera se han debatido todavía.
De tal manera que, ¿cómo podemos decir que hay un boicot de parte de la Asamblea Nacional? Entonces, yo te digo esto no por defender a la Asamblea, ni tampoco de ninguna manera atacar al Ejecutivo, yo obviamente política para aportar al país, no para defender a nadie ni para atacar a nadie, pero sí para generar reflexión. Entonces, es el tema, por ejemplo, de la muerte cruzada, que se plantea como una posibilidad. Somos un país que ha recibido demasiados ataques estos últimos 14 años a la institucionalidad. Tenemos que recuperar institucionalidad. Una muerte cruzada no le sirve al país. De tal manera que yo lo que invito es a los actores políticos que comencemos a tener una agenda de país, que comencemos a pensar a un mediano y largo plazo y que no estemos en la coyuntura de del conflicto, que lamentablemente eso ya hemos visto 14 años que no lleva a nada. Habiendo escuchado, ingeniero Herbas, lo que usted manifiesta de la Asamblea y de las propuestas que está haciendo el gobierno nacional en torno a la posibilidad de una consulta popular o una muerte cruzada, que lo prevé el artículo 148 de la Constitución de la República. Su opinión como militante de Izquierda Democrática, su opinión sobre lo que está tratándose de hacer de la muerte cruzada y de la consulta popular, su opinión quisiera saber como persona y como ex candidato a la presidencia de la República, ¿por cuál de las dos posibilidades usted estaría más cercano a opinar relacionado o la consulta popular con determinados temas aprobados mediante lo que se envía o lo que se propone, o la muerte cruzada, que significaría prácticamente la disolución del Congreso, de la Asamblea Nacional y la misma renuncia o la candidatura de la presidencia de la República, perdón, del presidente de la República tiene que dejar su puesto y que el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar elecciones? ¿Cuál sería para usted su opinión al respecto de lo que podría estar sucediendo, como se está manifestando de parte del presidente de la República y sus asesores? José, mira, sin duda yo hoy en día soy un actor político, pero siempre repito y digo mucho más un actor ciudadano que un actor político. Fundamentalmente la respuesta te lo doy como un ecuatoriano, como un ciudadano que quiere ver a su país que ya tome un rumbo de progreso y que no sigamos el rumbo de deterioro. En función de esa respuesta inicial, ir con la pregunta tuya. Mira, la consulta popular, como lo dije hace un momento, siempre es algo bueno. Bueno que le preguntes al ciudadano su destino. Pero aquí el tema es, primero, que tengamos claridad los ecuatorianos cuál es lo que propone el gobierno actual, cuál es el Plan Nacional de Desarrollo, que todavía no lo tenemos. Entonces, ¿cómo convocar a una consulta popular si todavía no tenemos los elementos de juicio sobre lo cual convocarnos? Y ya hemos vivido los ecuatorianos también consultas populares, lo vivimos en la época del anterior presidente Lenín Moreno, que con preguntas, si tú quieres, ya preelaboran la respuesta, y mira lo que nos ha llevado a esas consultas populares, y también en el gobierno anterior al de Moreno también. Entonces, una consulta popular siempre puede ser una herramienta, pero que es algo valioso, algo que aporte, y no simplemente una coyuntura para poder aprobar algo. Mira como lo que pasó también en el gobierno anterior al de Moreno, en el gobierno del expresidente Correa, que con una pregunta sobre el tema de los toros, los gallos, finalmente otras preguntas se las mezclaban. Entonces, lo ideal es que la consulta popular pueda ser algo transparente, donde las preguntas estén claramente definidas para que no nos lleven a confusión. Y ante la otra opción que tú me dices, la muerte cruzada, yo creo que eso no gana el país, porque estás afectando la poca institucionalidad que nos queda después de tanto ataque a la institucionalidad hacia el gobierno que duró 10 años y la ausencia de un Estado, el gobierno último que duró 4 años, que al final del día nos lo dejó el gobierno que duró 10 años. Entonces, aquí lo que yo invito a mis hermanas y hermanos ecuatorianos es que generemos reflexión de por qué hacer las cosas, de por qué o para qué una consulta popular, que siendo algo valioso y algo útil, que en principio todos deberíamos estar de acuerdo, el tema es qué vamos a preguntar y bajo qué coyuntura, qué estamos, o sea, ¿qué es lo que hemos visto de parte del gobierno para nosotros decir estamos de acuerdo o estamos en contra? Y yo también lo que aquí quisiera aprovechar y decir, mira, yo
creo que ya es hora que los ecuatorianos tengamos una política de sumar y aportar. Te lo digo esto porque sí se puede. Nosotros, de hecho, lo probamos en segunda vuelta, cuando ni siquiera éramos candidatos, en el cual un destino que parecía marcado para los ecuatorianos, que era regresar a un pasado, que ya fue vivencia y experiencia de todos los ecuatorianos, y que de hecho la gran mayoría no queríamos regresar a eso. En función de eso, Izquierda Democrática tuvo un rol protagónico, un mensaje que llegó a los ecuatorianos y que hoy en día es otro el presidente, pero a su vez también buscamos permanentemente aportar. Y aquí el mensaje: Izquierda Democrática no está cogobernando. Nosotros no hemos pedido nada a cambio. Si bien hemos podido ver algunos hechos que han sido individuales, personales, por ejemplo, quien fuera mi binomio tiene un rango ministerial, que es directora del CERCOP, de Compras Públicas, no es un tema de partido, ya son decisiones personales de cada uno. Pero ese tipo de política, de sumar por el país, de aportar por el país, sin pedir nada a cambio, es lo que la Izquierda Democrática está mostrando a la sociedad, que ese es el interés nuestro, que sí se puede, pero que evidentemente dentro de tanto el pasado que hemos vivido, en el cual siempre ha habido una agenda oculta, con falta de transparencia, los ecuatorianos muchas veces todavía no se conectan con esa posibilidad, pero para eso estaremos trabajando y lo seguimos haciendo en esa misma línea. Bien, ahí estamos con las preguntas. La primera, más que todo, agradeciendo de antemano la presencia del ingeniero Javier Gerbas. Quiero enviar saludos cordiales también a los asambleístas Cecilia Velázquez, que está conectada en este momento, y a Fernando Villavicencio, quienes también son partidarios de todo este accionar que realiza RTV Online La Propia. Saludos cordiales, le envían saludos también a usted, que, mi querido ingeniero Javier Gerbas. Hoy tenemos la presencia también del doctor Joffre Lara, que es otro de los jurisconsultos connotados de la ciudad de Milagro. La bienvenida, doctor Joffre Lara, y la respectiva pregunta al ingeniero Javier Gerbas. Muchísimas gracias, Cristóbal. Debo manifestar, ingeniero Javier Herbas, usted es un personaje nacional que con poco nada la gente pudo dilucidar, pudo apreciar ese potencial político de un hombre convencido, de un hombre preocupado por el país. Lo que estamos viviendo en las últimas semanas, ¿a quién realmente favorece estos paros, anuncios de huelgas, paros a nivel de arroceros, sector agropecuario, transportistas, trabajadores? ¿A quién beneficia, o acaso no son los mismos actores que tuvieron una participación política hace cuatro meses atrás? A su manera de ver, ¿a quién mismo favorece y cuál va a ser su postura en un caso de una consulta popular? Gracias, Joffre. Pero mira, del caos no favorece nada. Si bien tú podrías decir que tal vez en una coyuntura electoral cierto partido o cierta persona puede sacar provecho, aquí lo que todos los ecuatorianos debemos conectarnos es con los intereses nacionales. Y con los intereses nacionales nadie podría salir favorecido con ese caos. Y decirte también, Joffre, mira, que yo me considero uno más de la gran mayoría de ecuatorianos, porque yo me involucro en la política convencido. Lo decía en campaña y siempre lo repito, que la gran mayoría de ecuatorianos somos gente buena, gente sana, gente trabajadora. Lamentablemente gobernados por una minoría que no ha conectado ni con la sociedad, los valores de la sociedad, ni tampoco con las oportunidades y la grandeza de nuestro país. Entonces, ante esa circunstancia, mira, si los ecuatorianos no nos involucramos en política, nos van a seguir robando el país. Y eso ya claramente lo hemos podido ver ya tantos años. De tal manera que decirte que así como yo lo hice, la invitación es que muchos más mujeres y hombres ecuatorianos, que la gran mayoría somos gente de bien, que nos involucremos en la política, de no hacerlo, esos espacios serán llenados por personas que no tengan los valores que la gran mayoría de ecuatorianos sí lo tienen. En esa realidad, mira, podemos ver cosas como, por ejemplo, lo que tú me mencionas, el tema de una muerte cruzada. Es algo que, perdón, no es la muerte cruzada, tu pregunta era en relación a la consulta popular. Mira, lo que vaya en los intereses nacionales.
O sea, habrá que ver cuáles son las preguntas que se están haciendo. Pero nuevamente, yo no estoy para atacar a ningún actor político, menos aún al gobierno, y tampoco para defenderlo, pero sí generar reflexión para que busquemos una agenda de país, para que busquemos ya políticas de Estado, que obviamente tienen que venir del Ejecutivo. Quien hace la política pública, quien hace gestión es el Ejecutivo. A veces se nos quiere decir a los ecuatorianos que los problemas son de la Asamblea Nacional. La Asamblea lo que hace es legislar y algo que no hemos visto mucho tiempo, pero que es una de sus funciones, que es fiscalizarle al Ejecutivo. Pero quien hace gestión es el Ejecutivo. De tal manera que aquí lo que aspiramos es que el gobierno actual genere gestión, que sí nos toque de manera positiva a los más de 17 millones de ecuatorianos que somos, pero no en un discurso de confrontación con la Asamblea, en función de los intereses del país. Bien, ahí está la respuesta del ingeniero Javier Herbas en esta noche, al cual queremos enviar un fraterno saludo a nuestros hermanos manavistas que están conectados con nosotros desde Manta, RTV Online Manta, ya se conectaron con nosotros y estamos dándole la bienvenida en este día también en Montecristi, Puerto Viejo. Gran audiencia en Manaví. Saludos cordiales también. Y desde Guayaquil, el licenciado máster Luis Rosero, catedrático decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro. Ya está con nosotros. Quiere enviarle un saludo a usted y a los panelistas. Máster Luis Rosero, adelante, al aire. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Ripalda, ingeniero Herbas, muy buenas noches. Los panelistas, ¿cómo están? Disculpen la demora, pero estoy ya listo para en este diálogo. Me parece muy interesante la postura del ingeniero con respecto a lo que ocurre en el país políticamente, ¿no? Si me permite, puedo para de una vez lanzarle mi inquietud. Yo le voy a preguntar sobre la muerte cruzada, ingeniero. La democracia última, con las elecciones, nos permitió ver nuevas figuras, nuevos rostros en la política, ¿no? Lo cual fue alentador. Pero conforme pasaban los días, mucho más de los 100 días que tiene la Asamblea, que tiene el gobierno y tiene más la Asamblea, pero nos dimos cuenta que la situación seguía igual, ¿no? Hoy el presidente de la República hablaba ya un monto de que no ha costado como país de la corrupción. Es decir, se llama que ya se ha cuantificado el daño que nos ha hecho. Entonces, esta muerte cruzada que plantea desde el gobierno, quizás nos va a permitir, no sé, volver a refrescar esos cuadros políticos que aparecieron en campaña y que ganaron ciertas dignidades y que había mucha perspectiva, pero no hubo cambio. Ya cuando llegaron al poder no hubo cambio. Puede haber una perspectiva de eso, de cambio. Y segundo, esta muerte cruzada que planteaba el gobierno, quizás sería la oportunidad para un partido como la Izquierda Democrática, que por años ha estado, bueno, desde el retorno de la democracia ha estado vigente en la democracia del país, pero solamente pudo llegar al poder una vez, por Rodrigo Borja. Quizás esos 100 metros que le faltó a usted de esta última elección, esta muerte cruzada, le permitiría llegar a ese objetivo grande que alguna vez logró el doctor Rodrigo Borja Ceballos, ingeniero. Gracias, Luis, porque mira, aunque suene a poesía, pero te digo, es una convicción real. Yo me meto a la política para aportarle al Ecuador, no para estar buscando protagonismos, peor aún, estar buscando egos o vanidades. La muerte cruzada es algo que nos va a afectar negativamente a todos los ecuatorianos. Aquí no se trata de quién gana después de las elecciones. Aquí lo que se trata es cómo logramos recuperar institucionalidad en la democracia ecuatoriana. Porque lamentablemente, como lo dije hace un momento, llevamos 14 años de permanente ataque a la institucionalidad, 10 años de manera directa y los últimos 4 años por ausencia de gestión. Entonces, lamentablemente, los ecuatorianos no hemos podido ver, y tú lo mencionaste, Izquierda Democrática sí fue ya gobierno, con el expresidente, el doctor Rodrigo Borja. Y si aquí me permites también darte un comentario personal, mira, si es posible hacer una política sana. Un presidente que gobernó nuestra república, que culminó con su mandato y el día de hoy puede caminar libremente por las calles de Quito, y no solamente de manera libre y sin seguridad, sino que además recibiendo aprecio de los ecuatorianos, yo me incluyo en esa lista. Entonces, sí es posible. Izquierda Democrática fue gobierno de 1988 a 1992 y no se pudieron ver que después ministros o presidentes que estén presos. Eso es el verdadero Ecuador.
la gran mayoría de gente tenemos los valores para, defendiendo los intereses nacionales, buscar un bien colectivo. Y perdona que te haga aquí algo de proselitismo, pero el eslogan justamente del partido que yo soy militante, de Ciudad Democrática, justicia social con libertad. Libertad para el emprendimiento, libertad para el ciudadano, para que el ciudadano elija sus destinos, libertad para que el capital privado sea el principal motor de la economía, pero que ya veamos los ecuatorianos también una gestión pública que sea responsable. Eso es justicia social. No lo que nos decían hace unos años, que era quitarle al rico para darle al pobre. Justicia social es un Estado responsable, que con los recursos que capta, a través de los impuestos que pagamos los ciudadanos, a través de un recurso natural no renovable como es el petróleo, que es tan relevante en nuestra economía, pueda buscar equidad entre los ciudadanos. Entonces, en función de eso es que tenemos que recuperar ese pensamiento político, porque justamente el pensamiento político es el que nos dice el cómo. Todos los partidos políticos nos dicen lo mismo, que es lo que buscan. La diferencia es el cómo. Aquí lo que buscamos es una política pública que se haga de manera responsable. Y mira, aquí también quisiera terminar la idea diciéndote que uno de los problemas que tenemos los ecuatorianos es que estamos muy dispersos. Los actores políticos, los actores académicos, los actores sociales, los actores privados. Y ese es un reto, y aquí en este panel que uno está poder ver que ahí está la academia, está también desde la Junta Cívica, están también un doctor. Y mira, porque eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Lamentablemente la política nos ha dividido, pero eso no es el fin de la política, todo lo contrario. Tenemos que hablar más de política, porque en la diferencia de ideas podemos nutrirnos todos los ecuatorianos y que perdamos ese miedo de hablar de política, porque de alguna manera nos llevaron a la idea de pensar que la política divide familias, que la política divide a las amistades, cuando si no hablamos lo suficiente de política, es que vienen estos extremos a tratar de cortar las necesidades. Alguna vez en un medio de comunicación me decían, el periodista me entrevistaba y me decía, es que el problema que tenemos en nuestro país es la educación, que tenemos mucha ignorancia y por eso elegimos mal a nuestros gobernantes. Yo lo que le dije al periodista que quisiera con esto decirte esta idea es que, claro, hay mucho por mejorar la educación y ustedes como académicos lo van a tener mucho más claro, pero ese no es el problema. El problema es que tenemos una sociedad con muchísima necesidad y en esa necesidad vienen esos discursos extremistas que nos dividen como sociedad, pero eso no es el Ecuador verdadero. El Ecuador verdadero es de gente trabajadora y emprendedora que en dificultad hemos podido ir avanzando, pero que ya es hora que podamos tener también sensatez desde la política pública, y ese es el objetivo de Izquierda Democrática, aportar con ideas al gobierno actual, aportar con propuestas para que no se descarrile lo que debe ser lo fundamental, buscar el interés nacional. Bien, por todo aquello cuanto nos da. Algo que nos está preocupando, mi estimado ingeniero, y que prácticamente en la misma asamblea fue cuando en la anterior administración del señor que está prófugo de la justicia y que prácticamente yo le he detallado así, porque en ello se marcó el auge delincuencial, que es el segundo tema que vamos a tratar, y que esto nos tiene a mal traer. La tabla de consumo de drogas, que se ha manifestado dentro de la asamblea de pronto, de paso, quienes están dentro de su liderazgo de la Izquierda Democrática, cuál es el pensamiento que se está llevando, porque ya nos tiene hasta aquí con el asunto de este consumo de droga, que todo el mundo lo hace por las calles, los jóvenes se están perdiendo y el auge delincuencial prácticamente está crece y crece. El día de ayer nada más, vea, un dron, el día de hoy, un dron en plena penitenciaría del litoral hizo explosiones, es decir, no hay ni siquiera ya la tranquilidad moral, psicológica, física y más que todo económica en este aspecto que hay. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ese señor que fue presidente de la República y que lamentablemente dejó este accionar, y luego su comentario, estimado ingeniero. Licenciado José Ramírez. No hacen nada, solo saben mentir, han corrido una serie de mentiras, que es culpa nuestra por haber despenalizado el consumo de drogas. Eso fue una medida correcta, compañero, que ahí se manifestaba que de paso solamente era el asunto de la marihuana, que total del caso era un mínimo de cocaína. ¿Es droga o no es droga? Y de paso, en este accionar que hay, aquí tengo un médico, dicen que es una enfermedad,
Yo me recuerdo antes de esto, mi querido ingeniero Javier Herbas, antes de que se promocione este impulso en la Asamblea Nacional, ¿cómo se vivía anteriormente? Su contestación, por favor. Claro, mira, y si me permites, Cristóbal, primero quisiera hacer una reflexión. Okay. Que mi invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, que salgamos de ese diálogo, de esa dicotomía, en función si estás a favor o estás en contra del apellido de un político que, aunque haya sido expresidente del país, él no nos define como sociedad, porque lamentablemente seguimos los ecuatorianos de alguna manera en esa polarización. Que comencemos a hablar de lo que es verdaderamente importante. Tú planteas un tema extremadamente relevante que no solamente es un problema actual, sino que es una preocupación de futuro, que es las drogas y cómo las drogas están penetrando en la juventud ecuatoriana. Entonces, estos son los temas que son los que deberían preocuparnos en el debate público. Y en función de ese debate, que saquemos las ideas de lo que necesita nuestro país. Mira, que realmente la situación de muchas familias en el país es dramática, porque hay mucha presencia de drogadicción entre sus hijos. Y lamentablemente eso es una condena para la persona, para el joven, pero también para la familia. Pues sí necesitamos una política pública que vaya a enfrentar este flagelo terrible que es el narcotráfico, tanto en la parte del microtráfico, que ahí venimos con el tema de la tabla de consumo, pero el problema es que se lo quiere atender de una manera parcializada. Todos los problemas tienen muchísimas aristas y tienen que ser vistos de manera integral. Mira, si es que hablamos que evidentemente que tengas que penalizar el tema de las drogas, también tendrías que hablar entonces de rehabilitación social. No le puedes llevar a la misma cárcel en donde está un narcotraficante, en donde está un violador, alguien que haya consumido droga. Entonces primero tenemos que hablar de la rehabilitación social, que se lo puede hacer y muchos países ya lo han hecho y no es un tema tan complicado, pero lamentablemente aquí esto implica liderazgo y decisión de hacer lo que se necesita. ¿Cuál es la realidad que vivimos en el sistema de rehabilitación del Ecuador? Al padre de familia que no alcanza económicamente a cubrir la pensión alimenticia, le tienes en la misma cárcel, en donde tienes delincuentes de homicidios, en la misma cárcel que nos pretenden decir que está de alta seguridad o mediana seguridad, pero eso no es la manera de rehabilitar a una persona que por circunstancias de la vida pudo haber estado en una situación de, digamos, de condena, o en este caso, como te doy el ejemplo, de un padre de familia que simplemente no lo puede pagar. Entonces, esos temas son los que tenemos que abordarlos y de manera integral. Eso es lo que tenemos que debatir. Hay muchos temas, mira, por ejemplo, hoy en día a mí me da gusto que el gobierno actual, un tema que es muy relevante para el país, lo esté enfrentando, como es la desnutrición infantil crónica. Nosotros lo trajimos ese tema al debate político en lo que es la campaña, y aquí lo importante no es quién lo trae. Lo importante es que son temas de interés nacional, porque ese infante, si no logra tener el desarrollo cerebral en esa etapa inicial, que es desde la gestación hasta sus primeros 2 años, luego no va a tener la capacidad de aprender, y luego no va a ser un adulto que pueda aportar económicamente, y estás condenando a esa persona a irse tal vez a la delincuencia. Entonces, esos son los temas que son relevantes que los estemos debatiendo los ecuatorianos y que estemos exigiendo como ciudadanos política pública que vaya a atender esos graves. La drogadicción, por ejemplo, una droga H que está calando muy fuerte en Guayaquil, o sea, destruye el cerebro de quien lo consume. Entonces, estos temas son graves. Y por la gravedad necesita una política pública. Mira, yo siempre digo, cada uno de nosotros está haciendo patria. Ustedes lo están haciendo, tú lo estás haciendo, Cristóbal, como un comunicador. Quienes nos acompañan en el panel, José, Víctor, Jofre, Luis, están haciendo patria generando reflexión. Pero cada uno de nosotros tiene un espacio de influencia. La política pública, sin embargo, impacta a los más de 17 millones de ecuatorianos. Por eso es tan relevante que la política pública pueda tener una conducción que sea en función de los intereses nacionales, porque así es como los ciudadanos nos vamos a ver afectados. La política pública tristemente nos ha tocado negativamente ya muchos años, pero así también nos puede tocar positivamente. Nosotros, como ciudadanos de a pie, seguimos día a día el diagnóstico de la política ecuatoriana. Si bien es cierto, el presidente Moreno dijo la mesa no queda servida, si bien es cierto que el 60% del Producto Interno Bruto hay un déficit,
hay una deuda muy grande por pagar, no tiene de dónde conseguir recursos. El Ejecutivo está tratando de enviar una ley de reforma tributaria, es decir, el problema es económico. Usted dice que no hay una agenda propia, hay necesidad económica. Este gobierno recién también tiene 100 días en el poder. No puede, yo pienso que hay que darle más bien ideas después del diagnóstico, a pesar de que no tenga su agenda, pero también tenemos que empujar un poco hacia orientar sobre ejes de acción inmediata para poder salir adelante. Considero yo que la vacunación indudablemente ayuda a reactivar un poco la economía, ha ayudado y va a seguir ayudando. Ha salido el presidente Avanti en buena hora, ya se puede, la gente puede moverse, puede hacer su trabajo y puede llevar el pan a su casa. Pero, ¿cuál sería su orientación, su consejo como una persona sana? Yo lo veo a usted como una persona sana, bien intencionada, con deseos de hacer país, con justicia social. La veo como un personaje que está dejando todo por ver un mejor Ecuador. Por ejemplo, en mi caso, yo le aconsejaría al presidente que trate de salir del asunto solamente haciendo trabajar a los embajadores. Así, considero que deben haber más de 500 personas entre embajadores y cónsules y agregados, y en cada consulado, por ejemplo, estuve en Nueva York, en Miami, había en cada consulado más de 30 personas trabajando. Pero no hacen nada por conseguir mercado. Usted es un agricultor y el problema del mundo es la comida. El problema del mundo es la agricultura. Entonces yo le diría al presidente, yo le aconsejaría al presidente que convoque a los embajadores y cónsules a buscar mercado, como hacen los otros empresarios, a buscar mercado para que ingresen divisas al país, euros, yen, yuan, dólares, y de esa forma, y no solamente dedicarnos a ser un país impositivo, económicamente hablando. Es decir, mi apreciación, ¿no? Porque una vez que se dé eso, habrá trabajo para todos, el agricultor, el exportador, todo el mundo. ¿Qué le aconsejaría usted al presidente de la República, a grosso modo, para más o menos salir de este bache económico? Porque hay que aceptarlo también. Si estamos pasando por un nivel de endeudamiento, está pagando, me imagino, deudas anteriores, está al día a día, pero no se ve la obra pública, ni iniciando siquiera la obra pública. En todo caso, ¿qué le aconsejaría? Porque aquí tenemos que también plantear soluciones, no solamente hacer el diagnóstico macro de la economía ecuatoriana. Sí, Víctor, mira, aquí yo lo que añoraría como ciudadano es tener un gobierno que, diagnóstico, creo que todos los ecuatorianos estamos claros, más allá de en qué ciudad vivamos, más allá de que cuál es la actividad económica que tengamos, está claro que la situación de nuestro país es realmente muy grave. Y en función de esa gravedad, que no sigamos con eso, ya lo vivimos en la época de Moreno, tú mismo me das el ejemplo de que no dejaron la mesa servida, y con ese discurso pasaron prácticamente 4 años y mira cómo nos dejaron al país. De manera que lo que se puede hacer desde el Ejecutivo es mucho. El Ejecutivo es la gestión de la política pública. Y para cerrarte la idea de lo que fue el anterior gobierno, que nos decían que no le dejaron la mesa servida, mira, el gobierno que duró 10 años, al anterior gobierno, tomó el Estado ecuatoriano en el año 2007 con una deuda pública de 13.800 millones de dólares. Y cuando tuvimos la mayor bonanza de ingreso del Estado ecuatoriano, nos entrega 10 años después al Estado con una deuda pública de 41.300 millones de dólares. Mira tú, con todos los ingresos que hubo, y mira cómo nos endeudaron. Pero no, eso no le da excusa al anterior presidente que nos venía diciendo todo el tiempo lo de la mesa servida, cuando él recibe el Estado ecuatoriano con una deuda pública de 41.300 millones de dólares y la entregó con más de 62.000 millones de dólares. No hizo nada y sin embargo mira cómo nos endeudaron. Entonces, ahora conectando con la pregunta tuya en relación al gobierno actual, mira, primero yo tengo que felicitar al gobierno en función de la campaña de vacunación. Y aquí el mayor
el mayor aprendizaje que nos deberíamos llevar los ecuatorianos de la campaña de vacunación es cómo sí podemos unirnos en intereses nacionales, porque eso fue la campaña de vacunación. Mira tú cómo la academia, la empresa privada y el Estado pudieron unirse con una agenda de interés nacional y lograr esos datos de vacunación que sin duda fueron exitosos. Pero aquí también tenemos que generar reflexión. Mira, si hablamos de un tema de gestión del gobierno actual, solamente un tema, el tema petrolero. Nos dicen que, bueno, ahora ya nos dicen 5 años, porque lamentablemente el gobierno actual está ahora ya buscando reelegirse en lugar de preocuparse de gobernar. Pero ahora ya dicen que en 5 años van a llegar a 1 millón de barriles. ¿Cuál es la realidad que hemos vivido desde el 24 de mayo a la fecha? Que es hasta el 28 de agosto que tengo el dato. Hemos bajado la producción petrolera en 35,000 barriles. Es decir, no solo que no subimos, no solo que no la mantenemos, sino que hemos decaído en 35,000 barriles diarios de petróleo menos que producimos. Entonces, evidentemente algo está mal. Entonces, sí que haya una reflexión dentro del gobierno. Y mira, en el caso también quisiera mencionar un tema concreto porque afecta a los intereses nacionales. Tenemos un ministro, una gestión de un ministro que pretende decirnos que no tenemos gas natural en el Ecuador. Y tenemos el Pozo Amistad con un reporte de Petroecuador del 2019 que muestra que hay reservas probadas. Y sin embargo, tenemos un exministro de Energía, te hablo del señor Carlos Pérez, que ahora representa una empresa que quiere concesionar Termomachala. Esos son los dramas que vivimos los ecuatorianos. Nos distraen con una serie de temas. A mí me inventa que yo no pago impuestos, a mí me inventa que soy familia de asambleístas que lamentablemente en su gestión generan bochorno a la Asamblea Nacional, pero sin embargo de los temas relevantes no lo estamos hablando. Y esos son los temas que afectan la vida ciudadana. Mira, con el gobierno actual, y ahora sí, con tu pregunta, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Buscar una reactivación económica, pero aquí te va a hablar un industrial, así como te va a hablar un emprendedor. Yo no vengo de una familia de empresarios, yo no he heredado ninguna actividad económica, todo a partir del emprendimiento, y a raíz de eso, el día de hoy puedo dar trabajo directo a más de 360 ecuatorianos. Pero lo que te quiero decir con esto es que, ¿cuál es la actividad económica que se puede reactivar prácticamente de manera inmediata? Porque es lo que necesita el Ecuador, una reactivación urgente. Eso es la micro y la pequeña empresa. Entonces aquí debemos tener una política pública que apoye a la micro y la pequeña empresa. Si bien también hay otro sector que es la construcción, que tiene también esa virtud de reactivarse rápidamente, estás hablando de capitales mucho más grandes. Entonces, lo que debería darle el gobierno actual, una prioridad a la micro y a la pequeña empresa. Y para cerrarte con las ideas, porque mira, nos vendieron la idea del gobierno anterior al anterior, del socialismo, de izquierda, y finalmente, ¿qué es lo que tuvimos? Yo soy un exportador, y también cuando nos atacaban en campaña, decían el empresario de confianza de ese político, porque en unas fotos estuve con él, pero haciendo patria, buscando los mercados internacionales, y ahí te atiendo una de las preguntas que me hiciste sobre el tema de los acuerdos comerciales. Mira, ahí podemos ver claramente cómo una mala política pública afecta a la vida ciudadana. Ese gobierno pretendía hacer acuerdos comerciales con Venezuela, con Irán, con Nicaragua, y nunca tuvimos con nuestro principal socio comercial como es Estados Unidos. Pero que también hay que hacer una reflexión, porque el gobierno actual nos dice que quiere ya para marzo hacer un acuerdo comercial con China y también un acuerdo comercial inmediato con México. Mira, aquí en el Ecuador tenemos industria naciente, es una industria muy frágil todavía. Si tú quieres que una actividad, cualquiera que sea una actividad económica, sea competitiva, tienes que darle acceso a tecnología. Y para que esa tecnología venga, tienes que darle acceso a crédito. Y no lo tenemos en el país. Mira las tasas de interés en economía dolarizada que tiene la micro y la pequeña empresa, que es justamente la que puede reactivarse de manera urgente. La industria requiere años, es un mediano plazo. Aquí tenemos que tener medidas emergentes. Entonces ahí sí viene mi mensaje, que le apostemos al emprendimiento, a la micro y a la pequeña empresa a través de acceso a líneas de crédito, que te lo pueden dar los multilaterales. Cuando yo era candidato me reuní con la Corporación Andina de Fomento, con la CAF, con el BID, con el Banco Mundial, y todos estos multilaterales te pueden dar crédito, acceso a liquidez fresca con menos del 2% de interés. El más caro era la CAF con el 2.8%, los demás es menos del 2%. Entonces tú puedes traer liquidez fresca.
pero no lo metas al presupuesto general del Estado que está desfinanciado y eso se va a diluir enseguida. Apuesta en el futuro del país, que es la micro y la pequeña empresa, y luego, para hacerte la idea, ¿qué es lo que nos hace únicos los ecuatorianos? De aquí te habla un exportador, un agroexportador. Mira, Ecuador es el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar prácticamente todos los productos todas las semanas del año. Nosotros sembramos y cosechamos brócoli todas las semanas del año. Son muy contados productos. Por ejemplo, en la costa tú tienes el mango, que es estacional. La gran mayoría de productos es de cosecha de todo el año. Lo que nos hace falta es canales de riego. Agua no nos hace falta en el Ecuador. Lo que nos hace falta es los canales de riego que lleven esa agua a las áreas productivas. Entonces, por supuesto que hay futuro, pero necesitamos una política pública que entienda las oportunidades de nuestro país y también las falencias que estamos teniendo y que conecte ambas. Bien, ahí tenemos la pregunta del doctor José Diarte de la Vera. Y antes de hacer, quiero enviarles un saludo especial en Paciencia, Italia. Están conectados la mayor cantidad de ecuatorianos a este momento. Le están enviando saludos, mi querido ingeniero, en Paciencia, Italia, como también en Nueva Jersey. Gracias a la familia José Chipatiza, que ha sido seguidor de Izquierda Democrática. Ellas son del Cantón Simón Bolívar. Están conectados también en este momento. Y por otro lado, le envían saludos cordiales desde la ciudad de Guayaquil, en Bastión Popular. Gracias a la conexión que también le envían y con ello nuestra sintonía hacia usted. De pronto, en unos minutos, vamos a seguir con esta clase y las preguntas. Doctor José Diarte de la Vera. Gracias, Cristóbal. Habiendo escuchado, ingeniero Herbas, todas sus opiniones y versiones en cuanto a las preguntas que le hizo Víctor, que le hizo Joffrey y el doctor, nadie puede ocultar en el Ecuador que efectivamente los dos últimos gobiernos, sobre todo el primero de los dos últimos gobiernos, fueron donde más dinero entró yo considero que en la historia republicana de la democracia. Todo el mundo sabe, se habló y se dio libertad para contratar y se declaró en estado de emergencia al Ecuador por la falta de todo, decía. Obviamente eso para mí fue una patente de corso para hacer lo que ahora se está descubriendo en el Ecuador. Tanta forma de haberse robado hasta la esperanza de los ecuatorianos de mejores días, de hacer lo que usted propone, el emprendimiento, que es la nueva forma de hacer política. Sin embargo, observamos que en los 15 últimos años, habiendo existido todo el dinero del mundo para hacer las obras que necesita nuestro país, sin embargo, no se ha cumplido y se sigue dilapidando los dineros del Ecuador y no hay nada, ni siquiera en los últimos 100 días de este gobierno. Sin embargo, concuerdo con el doctor Gaibor al decir que es prematuro todavía juzgar a este gobierno del señor Lasso. Ingeniero Herbas, ¿qué garantía nos daría Izquierda Democrática cuando su posición es extremadamente expectante ante una eventual campaña suya en unas próximas elecciones? Indudablemente el pueblo ecuatoriano está pendiente de su actuación, de lo que venga en el futuro y de lo que haga o deje de hacer este gobierno. Eso es meritorio para todos los posibles candidatos. Usted mantiene una posición relevante en cuanto a eso. Dígame, ¿usted considera, ingeniero Herbas, que Izquierda Democrática no haría, o cuál sería su posición de Izquierda Democrática en cuanto a tantas situaciones que se dieron en los últimos 15 años y que ahora se están juzgando o se están investigando por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional? ¿Considera usted que podría descubrirse tantas situaciones anómalas que se dieron de corrupción que se están investigando, que se debe cambiar la justicia, que se debe cambiar los organismos de investigación, los organismos del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Cortes Constitucionales, las Cortes en nuestro país? ¿Cuál sería el mecanismo que ustedes, como gobierno, si Dios lo permite, estarían implementando en nuestro Ecuador para borrar definitivamente a los sistemas de corruptela que se han visto enquistados en todos los organismos del Estado? ¿Qué garantía nos da Izquierda Democrática como un gobierno de justicia social? Y que me recuerdo el himno y del himno de campaña que ustedes tienen. Entonces, ¿qué garantía, ingeniero Herbas, nos da que eso se implementará en nuestro país? ¿Cómo ve usted
la posición de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo ve usted el enfrentamiento que se está dando ahorita entre la Comisión de Fiscalización y los mismos altos dirigentes de la presidencia y vicepresidencia de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, con ello quiero enviar saludos cordiales a cada uno de quienes están conectados en este momento a nivel local, nacional e internacional. Previo a la contestación del ingeniero Javier Gervas, quiero enviar saludos cordiales. Se han unido 10 grupos más y con ello darles la bienvenida, ¿no? En este día tan especial que estamos haciendo la reconexión, porque en lo que es vía online siempre el tiempo que es de una hora siempre se amplía para poder hacer este tipo de conexión. Estamos esperando el enlace técnico porque seguimos en la línea, no sin antes enviarles saludos cordiales a cada uno de ustedes en Francia, a la familia Michalta. Gracias por estar con nosotros también conectados en este día, ¿no? Y también por acá ya nos acaba de llegar a David León en Guayaquil. La gente de Guayaquil está conectado. Gracias por estar con nosotros. Otto Soneholder, seguidores de él. Gracias por estar con nosotros. Seguidores también de Álvaro Novoa. Gracias por estar conectado. Hoy ha sido un día político tan interesante y con ello también queremos enviar saludos cordiales a cada uno de ellos. Tenemos la conexión en unos segundos nada más con la contestación del ingeniero Javier Gervas, ex candidato a la presidenta de la República y también es el líder máximo de Izquierda Democrática. Ya estamos al aire con el ingeniero Javier Gervas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se cortó por un momento. Adelante, distinguido ingeniero. Bueno, le quisiera pedir a José si me puede repetir nuevamente la pregunta que José. No sé si es que no la escuché completa. Sí, yo le manifestaba a usted, ingeniero Hervas, qué garantía nos da Izquierda Democrática que un eventual gobierno, si Dios lo permite y el pueblo, que el gobierno de la justicia social, como usted lo ha manifestado, y ese fue el eslogan de campaña del doctor Rodrigo Borja y la pegajosa canción que todavía la recordamos en nuestra mente, el pueblo ecuatoriano, que habiendo tenido los últimos 15 años el gobierno la mayor cantidad de dinero que pudo haber ingresado en toda la historia republicana de la democracia en Ecuador desde que regresó a nuestro país luego de los gobiernos de facto. ¿Qué garantía nos da de que ese sistema de corruptela que se está ahora investigando por parte de la Comisión de Fiscalización, en la cual se ve involucrado desde el Contralor, se ve involucrado todos los estamentos del Estado, desde el guardián hasta el más último, más encopetado de los funcionarios, ha llegado hasta la misma Asamblea Nacional? ¿Qué considera usted, cómo considera usted que el gobierno de Izquierda Democrática nos podría garantizar que eso se acabe, que eso se termine, de que la investigación y el corrupto debe ir a la cárcel y debe pagar con prisión y devolver los dineros que se los acusa si han sido robados? Porque todavía observamos gente que está en la política, han vuelto a ser elegidos y sin embargo siguen con glosas, con actividades penales. Sin embargo, nadie dice nada. ¿Cómo ve usted la Comisión de Fiscalización de la actual Asamblea Nacional que nos daría una garantía de que esa gente corrupta va a ser sancionada y que los dineros que han sido vulnerados deberían ser devueltos por parte de estas personas? Bueno, primero decir que sin duda el futuro es incierto. Lo que sí puedo asegurar es que la gran mayoría de mujeres y hombres que conformamos Izquierda Democrática estamos comprometidos con el país de buscar justamente una política pública transparente. Y aquí no es nada del otro mundo, aquí solamente decisión y liderazgo. Y que la tecnología hoy en día te permite transparentar los procesos de contratación pública, te permite transparentar los procesos de desembolso de fondos públicos. Lamentablemente sigue habiendo una agenda de ausencia de transparencia. ¿Por qué no podemos los ecuatorianos poder leer los contratos petroleros? ¿Qué impide que se pueda volver público? Entonces, que mientras más transparencia haya, sin duda, va a haber menos corrupción. En relación a la Comisión de Fiscalización, mira, total apoyo. Todo lo que sea fiscalización, que sea algo que se lo pueda hacer en nuestro país, que es lo que tanto ha faltado. Entonces,
Mira, ahí quien preside la comisión, el asambleísta Villavicencio, el apoyo para que pueda hacer su gestión, el pedido. Es que lo que antes lo hacía en vocería, que ahora ya lo puede hacer realmente en gestión, que realmente podamos ver que ya esas denuncias se convierten en acciones concretas dentro de la Asamblea Nacional, mucho más ahora que justamente tiene inmunidad parlamentaria. Y bueno, y decirte que sin duda los ecuatorianos tenemos que llevarnos muchos aprendizajes de lo que hemos vivido estos últimos 14 años. Pero tal vez uno de los más relevantes es que no volvamos a permitir tener un gobierno que le meta las manos a la justicia, que antes se vanagloriaba de eso y hoy en día podemos ver lo que eso significó, porque gracias a los comunicadores, gracias a los periodistas de investigación, hemos podido los ciudadanos conocer cantidad de eventos de corrupción y que siguen saliendo a la luz. Y no solo del gobierno anterior al anterior, sino del inmediato, del anterior. Entonces, sin duda, eso tiene que ser también un compromiso de todos los ecuatorianos, que podamos estar buscando transparencia y exigiendo transparencia. Mira, y conectando con ese mismo gobierno que se jactaba de meterle la mano a la justicia, mira, nos hablaban de que ese es la justicia, que es el socialismo, pero al final del día, mira, preguntémonos los ecuatorianos, ese gobierno, por ejemplo, hoy en día que vivimos una pandemia, pero finalmente vivimos un grave problema en el sistema de salud, y en el general y en el de IES. ¿Y qué tenemos los ecuatorianos? Las vacunas que producíamos en el Ecuador, que las producía el Instituto Izquieta Pérez, en ese gobierno las desmantelaron. Y hoy en día el Ecuador solamente importa vacunas. Y no solo eso, que es un problema económico, también un problema estructural. Hace año y medio no había vacunas para los niños ecuatorianos. De tal manera que hay un riesgo muy alto de aquí a unos años que enfermedades que prácticamente se habían perdido en el Ecuador, como la polio, ahora regresen por una irresponsable gestión de un gobierno, el mismo que nos hablaba del socialismo y el mismo que nos dejó puestas las condiciones de la junta bancaria, porque el gobierno anterior no hizo nada, pero ese anterior al anterior, en economía dolarizada, nos dejó una tasa de interés al microcrédito del 28.3%. Entonces, eso hablemos los ecuatorianos y transparentemos para que no nos quedemos con una parte del discurso. Mira, a mí me dolía como candidato, pero lo que más me dolía era como ecuatoriano, cuando yo era candidato y me decían, mira, todos los políticos son corruptos, pero yo voy a votar por el anterior porque él sí hizo obra. No podemos crear una sociedad, nuestros hijos, con esos antivalores. Y créeme que con 5 minutos, a veces con 3, se rompía ese diálogo y las personas somos inteligentes, pero tenemos que hacer reflexión. Y esas personas salían de ese discurso. Evidentemente yo no podía conversar con 17 millones de ecuatorianos, pero lo que voy es que un pequeño diálogo te hace reflexionar que con antivalores no podemos construir el Ecuador que anhelamos. Que primero que nada, no todos los políticos son corruptos. Sí habemos ciudadanos que nos metemos a la política con el deseo de hacer patria y con el deseo de ver a nuestro país progresar. De tal manera que no nos mueve la corrupción. Pero también que, sin duda, además de que no todos los políticos son corruptos, que sí se puede y se debe hacer gestión sin necesidad de estarse involucrando en corrupción. Javier Hervas, potencial candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones, a lo mejor hasta la alcaldía de Quito lo está esperando ante este grave problema que atraviesa el cabildo quiteño. Quiero preguntarles más o menos de manera precisa, ¿cómo gobernar con personas como Leonidas Issa, como los eternos dirigentes del food, de la transportación, los mismos, algunos dirigentes supuestamente campesinos que tenían puesta la camiseta con un color revolucionario? ¿Cómo gobernar con ellos? Si a la vuelta de la esquina, como perdieron, empezaron a buscar desestabilizar. ¿Cuál hubiese sido su actitud? ¿Cómo gobernar con ellos? ¿Acaso usted lo preveyó? ¿Acaso usted lo programó en un caso de ganar la presidencia de la República? Si compartimos o no compartimos también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si usted hubiese aplicado también o continuar con en forma gradual el incremento de los combustibles, ¿cuál hubiese sido, o para ser más práctico, lo que hubiese sido no,
¿Cuál es su apreciación al momento? ¿Cómo actuar ante estos eventos que están suscitando por aquellos que son políticos como tarea o son comerciantes de la política? Porque da indignación. Hay un país que quiere trabajar. Hay un país que quiere buscar mejores días para la familia. Hay un país que sueña con vivir mejor. Y nos encontramos con los mismos de siempre, con los obstáculos de siempre, que la CONAIE, que el FUT, que el sector campesino. Es verdad, no podemos negar que quien gobernó 10 años lo hizo públicamente y dijo, me he quedado en deuda con el sector agrario, con el otro compañero de él que realmente le tocó barrer la sala después de la fiesta que tuvieron. Y hoy tenemos un gobierno que intenta, o al menos los ecuatorianos votamos para buscar un cambio diferente, buscar hechos diferentes. Si usted hubiese continuado con con los acuerdos con el Fondo Monetario Nacional, si usted hubiese continuado también con la subida gradual de los combustibles, de no ser así, ¿cuál era la alternativa que usted tenía como un gobierno responsable y serio que se pretende, y no fue ahora, podría ser a futuro? ¿Cuál hubiese sido, cuál es su actitud ante ello? Bueno, Joffre, en primer lugar decirte que, mira, para mí es fundamental que tenemos que ser consistentes. Lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, que haya esa consistencia entre todos estos 3 puntos. Te digo esto en relación a la alcaldía de Quito. Cuando yo era candidato a la presidencia de la República, mira, nosotros nos caían de todo lado. Me caía la derecha, me caía la autodenominada izquierda, y entre parte de los ataques nos decían que uno se candidatizaba porque quería ser alcalde de Quito, porque los quiteños, los que vivimos de Quito, ya tuvimos esa experiencia de un candidato a la presidencia de la República que luego llegó a ser alcalde de Quito. Y como yo dije abiertamente que yo no sería candidato a alcalde en las siguientes elecciones, mira, la consistencia tiene que ser una línea, que no sea lo que ya hemos visto los ecuatorianos, que típicamente el político dice, es que me están pidiendo, es que me están rogando por el bien, que por eso me voy a candidatizar. Yo contundentemente lo he dicho cuando era candidato y lo reitero, que yo no seré candidato a alcalde en las próximas elecciones. Por supuesto que me duele la situación de nuestra capital. Yo nací en Guayaquil, pero evidentemente vivo en Quito y veo palpo los problemas de la ciudad, la capital de todos los ecuatorianos, y así como partido político, como ID Listas 12, estaremos proponiendo una excelente candidata o un excelente candidato para darle esa opción a los quiteños y recuperar institucionalidad también en la alcaldía de Quito. En relación a la otra pregunta tuya, ¿cómo gobernar con diferentes actores políticos que algunos pueden tener un poco una visión más extremista? Gobernar con reflexión, porque evidentemente, era lo que yo te decía hace un momento, o sea, ciudadanos que decían voy a votar por la anterior, porque aunque robó, hizo obra. Bueno, hay que hacer reflexión entre los ecuatorianos para no dejarnos llevar de ideas simples, sino de mensajes profundos. Y eso lo que quiere decir es el ejemplo, que tengamos un gobernante que lo que ofreció como candidato lo cumpla. Fuera de ese escenario estás hablando de demagogia. Los ecuatorianos estamos ya cansados de la demagogia, del candidato que ofrece cualquier cosa con tal de llegar a ser autoridad, y siendo autoridad nos muestra otra cosa y sus intereses personales e individuales. Entonces, ¿cómo lograr gobernar con diferentes actores políticos? Eso no es el cómo, es que se debe gobernar con diferentes actores, evidentemente con un diálogo. Lo que no puedes gobernar es por decretos, porque ya lo hemos visto, y el anterior gobierno, mira cómo nos incendió el país en octubre del 2019, porque aquí hubo muchos responsables, pero a mi manera de verlo, el mayor responsable fue el gobierno. Cómo llevó todos sus diferentes mensajes para cautizar al país. Y mira lo que ocurrió en octubre del 2019. Entonces, no se trata de llegar aquí con decretos a gobernar el país, sino en un diálogo permanente, porque la situación es grave, y creo que todos los ecuatorianos lo tenemos claro en el diagnóstico, de tal manera que no hay que convencer a alguien que la situación es difícil. Lo que tenemos es que convencernos entre
todos a arrimar el hombro y ir en una misma dirección. Y para eso se necesitan acuerdos mínimos, que sin duda se lo puede hacer. La campaña de vacunación, te decía yo, es un claro ejemplo cómo el Estado, la academia, la empresa privada se unieron con intereses nacionales. Los ecuatorianos hemos salido de situaciones gravísimas en el pasado y no será esta la excepción, siempre y cuando también estemos unidos y no tan dispersos. Y para eso necesitamos un gobierno que no esté atacando a la Asamblea Nacional, que no esté buscando la reelección, sino que esté buscando gestionar en el presente esa agenda de construir política pública que se conviertan en políticas de Estado, que podamos tener una visión a largo plazo y no en la coyuntura de qué hago para poderme reelegir. Importante el comentario que hace el ingeniero Javier Gervas. También tenemos ahí en contacto con el máster Luis Rosero, un catedrático que de paso la universidad y la educación es algo que tiene en el tópico. Máster, está escuchando el ingeniero Javier Gervas, haga su pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Cada vez que pasan los minutos veo que el país se complica más, ¿no? Problemas sociales, ya el licenciado Ripalda nos habló al inicio el problema de la droga, se quiere buscar soluciones de una u otra manera, porque si vemos que no solamente es el consumo micro de la droga, ¿no? Sino también ya vemos que el país se ha convertido en una plataforma de envío bastante interesante para ese negocio, ¿no? Porque la policía creo que cada semana decomisa toneladas de droga, ¿no? Y se quiere hacer algún tipo de medida y hay cierto sector poblacional que esté en contra. Por ejemplo, el caso más reciente, cuando se va a instalar un radar en el Cerro Montecristi, ya hubo voces propias del sector que no se opuso a la instalación. Hemos visto que en gobiernos anteriores, solo por la tendencia política, se cerró una base a determinado grupo que permitía un control, ¿no? Porque ahora se ve que no hay control. Se ve que en lo económico también está bien complicado a futuro. Yo considero que, considero que quizás la primera obra que hizo el gobierno actual sería la parte social con la vacunación, ¿no? De ahí ya tiene varios caminos para empezar a cambiar este país o reorganizarlo, porque yo lo veo como el padre de familia que está frente a la casa y en la casa no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, servicios básicos, la puerta está dañada, igual que la ventana, seguridad. Entonces no sabe qué hacer, ¿no? Va por la parte de lo social, que sería la parte de alimentos para la familia, para poderla mantener, ¿no? O sea, la vacunación nos va a permitir mantenernos laboralmente activos, ¿no? Y ahora ¿qué debe venirse ahora a su entender? Porque ya no vamos a seguir con lo mismo de la vacunación, porque ya es un proceso que se debe darse de acuerdo a las instancias que está allá. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cuál sería el otro camino? Porque usted habla de políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el otro camino como políticas públicas? Y recordando que cada gobierno quiso implementar su política pública, pero con el cambio de presidente fue cambiando también esas políticas. No hay una línea, no hay una propuesta país para que pueda continuar esto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente camino aquí? No sé si en lo social, en lo económico sería lo ideal, ¿no? Según su entender, ingeniero. Claro, mira, y Luis, cuando era candidato yo lo decía y lo sigo repitiendo, tenemos que evitar un incendio social en nuestro Ecuador. Y a eso nos está conduciendo la manera de hacer política que hemos visto ya tantos años. Mira las situaciones dramáticas que tenemos. Nuestros policías, la ley, ¿cómo puede un policía proteger a la sociedad si la sociedad no tiene leyes que le protejan al policía? Entonces, mira, eso tenemos, y como Izquierda Democrática justamente estamos buscando qué reformas hacemos en tal sentido. El caso que tú hablas, por ejemplo, de los radares, mira, a mí me sorprendió algo que me enteré hace 2 semanas, que también hay que hacer otra reforma a la ley. ¿Sabías tú que las Fuerzas Armadas ecuatorianas, concretamente la Fuerza Aérea, no puede derribar una avioneta? O sea, es decir, el radar lo único que nos va a permitir es ver en dónde está, y lo máximo que pueden es escoltarla, porque por ley no la pueden derribar. Imagínate tú, si es que esa avioneta está llevando narcotráfico, droga, se le da una señal de que aterrice y se niega a hacerlo, no le puedes disparar. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos entendernos ecuatorianos que estamos realmente combatiendo un flagelo tan grave
para la humanidad, pero que nos afecta mucho a nosotros los ecuatorianos, como es la droga, si tienes esas realidades. Y luego tienes, bueno, lo que ya hemos visto, que prácticamente el Estado les terminó haciendo pistas de aterrizaje para las avionetas del narcotráfico. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tratarlas en términos de leyes, pero que también aspiramos que en gestión, que eso le corresponde al Ejecutivo, poder ver también mensajes claros. En el tema que tú dices, por ejemplo, de la vacunación, mira, que no se sigan aplaudiendo entre ellos mismos. Ya todos los ecuatorianos creo que estamos claros y felicitamos al gobierno actual, pero que no se aplaudan entre ellos. O sea, ya, y si ya pasó la vacunación, sigan trabajando. No sigan con lo mismo de la vacunación y vacunación, porque los problemas que vivimos como país son muy graves y necesitan gestión. Entonces, gracias al gobierno y a su buena gestión, que se hizo una buena campaña de vacunación, pero ya no nos sigan repitiendo tantas veces lo mismo y aplaudiéndose entre ellos mismos. Y aquí hay un grave riesgo. Te digo, y a mí eso es también algo que me preocupa, porque lo ves en la región. Mira lo que les pasó a los argentinos, que tuvieron su oportunidad, tuvieron un gobierno que llegó a hablar de macroeconomía, de cómo el país en términos generales estaba bien, y no tocaron la vida ciudadana. Y en esa desesperación del ciudadano sentirse abandonado por el Estado, se lanzaron en caída libre a ese populismo autodenominado izquierda, y mira la situación que están los argentinos. Ese es el riesgo potencial que tenemos los ecuatorianos si no buscamos involucrarnos en generar reflexión, si no buscamos involucrarnos en participar en la política pública a través de ser candidatos y algún día autoridad. Pero esos son los retos que nos estamos enfrentando hoy en día, y esos son los riesgos que enfrenta nuestro país. Y mira, las políticas públicas en nuestro país, cambia un ministro y ya cambia la política pública dentro de ese ministerio. No se diga el gobierno. Entonces, aquí lo que tenemos es que también ya comenzar a hablar de agendas de Estado. Te decía hace un rato, la desnutrición infantil crónica. Eso tiene que ser una agenda de Estado. En términos, digamos, sociales, si hablamos de salud, de educación, manejemos el tema integral. Se quiere hablar de educación. Oye, hay muchas familias que los niños no tienen que comer y les mandan a los niños a la escuela sin comida en el estómago, y pretendemos que esos niños se eduquen. Entonces, manejemos los problemas de manera integral. No hablemos solamente de un aspecto de la educación, hablemos de la salud, hablemos de la salud mental también. O sea, no es solamente un aspecto el que afecta a la vida ciudadana. Y por eso es tan relevante que la política pública se entienda de manera integral y no solamente como un solo aspecto por un solo problema. En homenaje al tiempo, mi pregunta final diría yo, ¿no? Es decir, cada 7 de 10 ecuatorianos están en el desempleo. No acepto yo ese término del subempleo, no adecuado, inadecuado. Simplemente no tienen empleo. Eso pueden estar ganando 20, 30 dólares, $1, $10, qué sé yo, no. No tienen empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos. El presidente de la República va a enviar una ley de emprendimiento, más o menos copiada en otros países, donde le das oportunidad de trabajo, lo afilias al seguro, pero si el patrono se pone de acuerdo con el empleado, puede dar por terminada su relación después de cierto tiempo, y bueno, hasta llegó, no hay esa famosa liquidación, que esta cuestión, que el acoso, que la demanda. Es decir, eso entiendo que es la ley de emprendimiento que quiere enviar, paralela al Código del Trabajo, paralela a la ley laboral. ¿Cómo votaría la izquierda democrática, los diputados de la izquierda democrática frente a esta ley? Porque eso también va paralelo la decisión que tome, porque ya es el momento de que el Ecuador tenga un presidente, puede ser usted, puede ser cualquiera, pero debe parecerse a Angela Merkel, una presidenta que después de tantos años de gobernar, toda Alemania se pone de pie y la aplaude durante 6 minutos y va tranquila, sale con su esposo por la calle a caminar. Eso todavía no es un sueño posiblemente mío, pero en todo caso la pregunta en concreto, en homenaje al tiempo, ¿cómo votará la izquierda democrática frente a esta ley de emprendimiento que va a dar empleo, dice el presidente, a la mayoría de los ecuatorianos, que es el problema que abona a la delincuencia, a la descomposición social?
Mira, y primero quisiera decirte algo. Yo considero que los más graves problemas que tenemos en nuestro país no son problemas de leyes, son problemas de gestión. Porque con esa idea quisiera abordar tu pregunta en relación de una ley de emprendimiento o cualquier ley que venga de parte del Ejecutivo con ese ideal de reactivación económica. ¿Cómo podemos hablar de emprendimiento si no hay el acceso al crédito? Yo dejo permanentemente un mensaje al actual presidente que no vende el Banco del Pacífico, un banco que le pertenece al Estado ecuatoriano, es decir, a todos nosotros, pero no por el hecho de que no venda algo del Estado, es porque es estratégico. Necesitamos una banca pública en el Ecuador que sea lo que es una banca pública, una banca de desarrollo, para que puedas colocar, porque se lo puede, como lo dije hace un momento, el Ecuador puede captar a tasas de interés inferiores al 2.8% y que lo coloques al 6% y que le des acceso al crédito, porque ahí puedes hablar de emprendimiento. El emprendimiento no es solamente crear un decreto o crear leyes. El emprendimiento es darle el contexto para que se pueda desarrollar. ¿Y cómo puedes tener en economía dolarizada, aprobada por la Junta Bancaria, que no hizo nada el anterior gobierno, pero que lo dejó el anterior al anterior, del 28.3%? ¿Cómo puedes tener, y eso también, esa reforma tributaria lo hizo el anterior gobierno, que en el Ecuador hemos tenido tradicionalmente el impuesto a la renta, que es un impuesto en función de las utilidades para las actividades económicas, pero el gobierno anterior le castigó a la pequeña empresa porque le puso un impuesto del 2% sobre los ingresos. Llevamos más de 3 meses y hasta ahora no tenemos una reforma de esa reforma tributaria. Entonces, podemos hacer muchísimo. Aquí lo que hace falta es gestión. Mira, cuando hablamos del emprendimiento, mira, ¿qué es lo que muchos ecuatorianos lo han hecho en esta pandemia? El tema de los alimentos. Pero hoy no puedes venderlo pasivamente si no tienes un registro sanitario. Igual, el gobierno anterior al anterior eliminó el tema del registro sanitario en trámite. Entonces, ¿cómo tú crees que puede subsistir un emprendimiento si no tiene ventas? O sea, si es que alguien quiere emprender en alimentos, no puede vender porque no tiene un registro sanitario. Y el sistema es tan mal manejado que probablemente te va a tardar 1 año en sacar un registro sanitario. No son problemas estructurales, no es un tema puntual y por lo mismo tiene que ser abordado de manera estructural. Pero si tú, mira, aquí te hablo un emprendedor, otra vez, si tú me pones a ponderar qué es lo más relevante cuando tú estás emprendiendo, es el acceso al crédito. Entonces, vamos en ese orden dando de una política pública que pueda dar acceso al crédito al emprendedor, porque ahí ya tienes el primer paso para ir generando tu actividad económica, que, mira, la parte más sensible de un emprendimiento son los primeros 3 años. ¿Y cuál es la realidad si hablamos de créditos del sistema financiero privado? Que te dan crédito, si es que te dan, a 3 años. Cuando de hecho, esa es la época más difícil de que tu emprendimiento se concrete en una actividad económica estable. Entonces, por eso es tan relevante que haya una banca de desarrollo, una banca pública, que no solamente a un interés que permita que ese emprendimiento se desarrolle, sino también a un plazo que concuerde con la necesidad de un emprendimiento. Entonces, más que un tema de leyes, es un tema de gestión, y la gestión está a cargo del Ejecutivo. Entonces, aspiramos ver gestión para que ahí sí podamos ver esa reactivación económica urgente. Como lo decía hace un momento, el sector económico que tiene esa capacidad, esa virtud de urgentemente reactivarse, es la micro y la pequeña empresa, y se lo ha visto en la historia. Mira lo que hoy en día son modelos de desarrollo económico, como fueron hace tantos años los tigres asiáticos, que le apostaron a la micro y a la pequeña empresa, y hoy en día son modelo económico. Entonces, no estamos inventando algo nuevo, lo que tenemos es que en gestión implantarlo. Ingeniero Hervas, rapidito, como dice Víctor, pues en honor al tiempo, ya se nos está acabando. Dígame, ingeniero Hervas, ¿cómo observa usted los últimos cambios que se están dando ya en los ministerios? ¿Qué piensa o qué opina usted de la salida de la ministra May Montaño, la salida posible del gobernador del Guayas, la ministra de Agricultura? ¿Piensa usted que o es prematuro o posiblemente puede haber algún entendimiento político, o sea esto un entendimiento político para lograr una mayoría en la Asamblea Nacional? Mira, si es que fuera esa posibilidad de armar una mayoría en términos de reparto de poder, creo que eso no es lo que aporta una democracia. Entonces, ojalá que no sea eso. Y mira, que no nos sigan diciendo que ha pasado muy poco tiempo. Mira, la situación del Ecuador es urgente y así también amerita
gestión y una gestión urgente. Entonces, mira, yo trato de estar muy informado, leo la prensa, pero francamente, si tú me preguntas qué es lo que se ha hecho en gestión, no te puedo mencionar. Evidentemente, la campaña de vacunación, que como dije, la felicito, pero en términos de gestión de los diferentes ministerios, es más, si tú me preguntas del Ministerio de Salud, lo que sí puedo saber, porque obviamente estoy conectado con la realidad nacional, es que el sistema de salud del IES y el sistema general de salud, tristemente, es un desastre, para ponerlo en una palabra, un adjetivo sencillo. Entonces, hace falta mucha gestión. No hace falta más diagnóstico, no hace falta que el vicepresidente esté yendo de helicóptero, en helicóptero de hospital en hospital para que nos diga que está mal. Lo que hace falta es gestión, que nos digan ya, que comiencen a corregir, porque eso es lo que es el Poder Ejecutivo, es el que tiene la posibilidad de gestión. Que no repartan cargos para buscar votos en la Asamblea, sino que generen reflexión y que ya manden a la Asamblea, porque ya es urgente que eso lo manden. ¿Cómo puede ser un modelo de gestión, un candidato a la presidencia de la República que llega a ser candidato en la tercera ocasión, que no tenga un plan nacional de desarrollo? Ya llevamos más de 100 días y no llega un plan nacional de desarrollo. Eso es lo que es importante, no solamente que se elabore, sino que se invite a los diferentes actores políticos y académicos y sociales y privados a aportar ese Plan Nacional de Desarrollo y mandarlo lo más pronto posible a la Asamblea Nacional, para que los ecuatorianos podamos entender, ya sabemos que estamos mal, pero que podamos entender por dónde el gobierno actual nos está mostrando luz. Eso ya es urgente que veamos los ecuatorianos. Ingeniero Javier Arbas, si bien es cierto, como actor político en este país, no creo que se cierre los ojos a ver la realidad que sucede también en otros países. En las últimas elecciones, el día de ayer, hemos podido apreciar prácticamente la derrota de Fernández, del kirchnerismo. ¿Y qué lectura le trae a usted como actor político aquí en el país? Mira, a mí lo que más me preocupa es lo que dije hace un momento, que ya lo vimos que pasó en Argentina, porque, mira, yo creo que los cambios que necesita nuestro país tienen que venir desde el Ejecutivo, que lo que he mencionado, el Ejecutivo es la gestión. El Legislativo no es el que nos va a tocar a la vida de cada uno de nosotros. Está bien que actualicemos las leyes, hablan de una reforma laboral, tenemos un código laboral que tiene muchísimos años. O sea, vamos actualizando las leyes, pero ahí no está el problema de fondo, es un problema de gestión. Entonces, en función de ese problema de gestión que tenemos, mira lo que pasó en Argentina y cómo ellos se lanzaron en ese populismo de izquierda, y el que en las últimas elecciones en Argentina haya de alguna manera cambiado el tema parlamentario, eso no quiere decir que están condenados hasta que no haya un cambio del Ejecutivo. Es decir, es demasiado importante la elección del presidente de la República y los cambios que necesita un país para bien, y así también para evitar condena, es justamente elegir bien a quién sea el presidente de la República, porque no eliges a un presidente de la República, estás eligiendo un gabinete, estás eligiendo a un pensamiento político. Y esa es, digamos, mi invitación a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, que más allá de votar por el candidato, por la cara, comencemos a votar por el pensamiento que en ese momento necesita nuestro país. Somos un país con muchísima inequidad, pero no vamos a llegar a buscar la equidad a través de esos discursos de división y de confrontación entre ecuatorianos. La equidad la podemos lograr a través de una política pública sana, conectada con los intereses nacionales y no con los intereses de un partido político o de un grupo sectario. Hoy tenemos barra llena y queremos agradecer a los 137,000 oyentes televidentes de RTV Online La Propia. Tenemos al máster Luis Rosero ya en el cierre de esta entrevista. Tenemos 3 y 3 minutos, 6 minutos. Mi querido máster, su turno y luego el mío. Bien, muchas gracias. Ingeniero, en nuestro país, desde el retorno de la democracia, desde el 78 hasta la actualidad, podemos asegurar que han pasado dos gobiernos de derecha reconocidos, ¿no? Autotitulados de derecha, ¿no? Hay otros que también lo son, pero han tenido otro tinte ahí, como otro tinte político, ¿no? Se puede afirmar que también el gobierno actual sigue esa línea de derecha, ¿no? La pregunta es mía, ¿sigue la línea de derecha
o se ha embarcado en una especie de, o está caminando por una vereda del populismo donde nos dice muchas cosas y no concreta en lo que tiene que hacer. Claro, Luis, mira, yo a veces escucho a algunas personas decir que el hambre no es de izquierda ni de derecha. Mira, lo que es real es que sin duda tenemos que reconectar con pensamiento político, que no nos sigan diciendo que no es de derecha o no es de izquierda, cuando claramente esa ideología política es la que te va a marcar el cómo vas a tener política pública que se va a conectar con las urgencias que tiene nuestra sociedad. Entonces, sí es muy irrelevante. Nosotros somos un pensamiento de centro-izquierda. Nosotros, te decía, somos la socialdemocracia en el Ecuador. Entonces, claro que es relevante que estemos hablando en términos de explicar a la ciudadanía cómo la política pública la ve cada uno de los diferentes actores políticos. No se trata de decir que no hay izquierda, no hay derecha. Claro que hay pensamiento, y más bien tenemos que recuperar pensamiento, pero con transparencia. Que no nos digan que izquierda era un gobierno que con una cantidad de prácticas lo que era es más bien un emblema de corrupción y de populismo. Entonces, más bien, en función de eso, hablarle a los ecuatorianos con transparencia y que cada partido político dé su lineamiento. Nosotros tuvimos un programa de gobierno que eran de 118 hojas y créeme que me daba un sentimiento de alegría como ecuatoriano, cuando muchos jóvenes me decían, yo leí todo su programa de gobierno y por eso le tengo tal pregunta. Eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos, reconectarnos con esa preocupación que todos tenemos con el país, pero con una efectiva acción que es involucrarnos en política, involucrarnos en conocer qué es lo que cada partido, cada candidato propone, para que por función de eso nosotros en nuestro razonamiento individual podamos discernir qué es demagogia, qué es posible, qué es bueno, qué es algo que no va a servir positivamente para el país. Entonces, mira, si tú me preguntas cuál es la línea del actual gobierno, yo no quisiera encasillarlo en que sea de una línea o de otra. Yo lo que sí le invito al actual gobierno es que esas 5 agendas que yo le invité y le participé justamente antes de la segunda vuelta, que los lleve a la práctica. He escuchado que la desnutrición infantil crónica le está hablando permanentemente, en buena hora por el país, pero que se convierte en acción, en política pública. Y así los temas diferentes que estuvimos ahí, más los que ellos tendrán. Pero evidentemente en esta grave crisis económica hace falta que el Estado se involucre en ese rol protagónico que tiene en la economía. Es extremadamente necesario que se involucre a mejorar los sistemas públicos de salud. O sea, es que realmente hay tantas aristas y tantos problemas que lo que hace falta es gestión, en liderazgo y en decisión con valores que ya conducimos positivamente al país. Ya muchísimas preguntas en este histórico diálogo que estamos realizando con usted, ingeniero Javier Kerbas. Por cuestiones del tiempo, usted sabe, el enlace que es a nivel local, nacional e internacional, siempre es nuestro peor enemigo, el tiempo. Quiero agradecerle de antemano de parte de los panelistas y previo al mensaje final que usted nos emita, conocer de pronto hasta cuándo o cuándo serán las elecciones internas dentro de Izquierda Democrática, qué tienen previsto, van a seguir los mismos directores provinciales o habrán cambios, ya hay fecha para aquello, mi estimado ingeniero. Claro, Cristóbal, mira, nosotros ya hace 2 semanas se aprobó el reglamento de elecciones internas, de tal manera que de aquí a 6 meses y muchas provincias están con directivas prorrogadas, de tal manera que va a haber un cambio. En estatutos, cada 2 años se deben de elegir las directivas provinciales. Eso no ha ocurrido. Mira, hay muchas cosas que han pasado muy mal, te digo, esto hay que hacer un reconocimiento, y así como el presidente de nuestro partido, y yo en concreto, como candidato a la presidencia de la República, nos ha dolido lo que ha pasado y hemos pedido disculpas públicas por haber propuesto candidatos que, como te digo, yo no los conocía, pero eso no me resta responsabilidad, que evidentemente en una campaña presidencial hubo un arrastre de asambleístas, y me siento responsable por digamos, los 3 asambleístas que se han perdido, y vamos a ver en este proceso de depuración que estamos dentro del partido, cuántos asambleístas finalmente van a quedar. Pero lo que sí te puedo dar esa certeza a ti, a todos los ciudadanos que nos escuchan, es que hay un compromiso como partido político, que sí tiene doctrina política, que sí tiene ideología, que sí tiene pensamiento, en darle a los ecuatorianos un partido con candidatos que sean sujetos de la confianza de los ciudadanos. Y así estaremos escogiendo muy bien. Estamos incorporando una serie de protocolos y procedimientos para filtrar, que no puedan llegar candidatos que eventualmente, cuando lleguen a ser autoridad, hagan un mal ejemplo. Hay mucho por hacer y estamos trabajando en eso.
Y bueno, y con el mensaje final, primero agradecerte, Cristóbal, agradecer a José, a Víctor, a Jofre, a Luis por esta oportunidad de diálogo. Y mi mensaje final a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, mira, es que tenemos la materia prima, tenemos una maravilla de gente, que la gran mayoría de ecuatorianos somos gente de bien. Tenemos un país rico, bendecido. Sin duda, nos hace falta tener una política pública que pueda conectar positivamente la política con los valores de los ciudadanos ecuatorianos. Hay que trabajar, pero aquí el mensaje es que esto es un tema que es de todos. Todos tenemos que arrimar el hombro. La situación del país es realmente muy difícil, es muy grave y por lo mismo tenemos que involucrarnos. Que Dios bendiga a nuestro país y que sigamos dando nuestro mayor esfuerzo por construir ese país, no en la crítica, sino en las propuestas y en el deseo de aportar cualquiera que sea el gobierno, cualquiera que sea la línea de política del gobierno, pero aportar por el bien de los intereses nacionales. Muchísimas gracias, mi estimado ingeniero. Será hasta entonces. Un fuerte abrazo desde Milagro. Luchito Rosero, también queremos despedirnos de ti, que estás conectado. Gracias, bendiciones. Luis. Sí, muchas gracias, ingeniero. El panel, el licenciado respalda la orden. Un gusto estar aquí y me llevo muchas lecciones. Gracias. Muy amable, será hasta la próxima, mi estimado Javier, siempre con RTV Online la propia, ¿no? Gracias, amables oyentes televidentes, queremos dejarle el finalísimo a cada uno de nuestros panelistas invitados. Estamos en vivo y en directo, doctor Víctor Gaibor Morcillo, ahí el pueblo le escucha. Bueno, muchísimas gracias a toda la gran audiencia. Nos faltó tiempo para poder seguir en este diálogo. Ojalá que haya otra oportunidad. Van a ver más. Porque el pueblo necesita eso, conocer la verdad. Es decir, ya nosotros trajinamos el día a día y ya no pueden los políticos engañarnos tan fácilmente. Hay que decirles, hablarles la verdad y con el corazón en la mano. Y bueno, agradecerles por la invitación y aquí estaremos en una nueva oportunidad. El doctor Víctor Gaibor Morcillo, quien es representante de la Junta Cívica, es director también de los Hospitales BCR en la ciudad de Milagro. Muchos adeptos han estado el día de hoy con nosotros y queremos agradecerle de antemano. También queremos escuchar el mensaje del abogado José Diarte de la Vera, un honorable y distinguido jurisconsulto de la ciudad de Milagro, ex concejal también de San Francisco de Milagro. Gracias a ti, querido amigo, a Víctor, a Jofre, al doctor, por haber compartido con nosotros esta bonita noche de más o menos hora y media. Gracias a ustedes y estaré pues contento y gustoso de volver a estar en este panel con cualquier otro candidato o posible candidato a la presidencia de la República. Que tengamos todos muy buenas noches. Gracias, Pepe Diarte. Esta es la propia y queremos dejar en el finalísimo también al doctor Jofre Lara Hidalgo, honorable y distinguido jurisconsulto de la ciudad de Milagro. Muchísimas gracias por la invitación, Cristóbal, y esperemos que no sea la última vez, al contrario, estaremos siempre atentos para poder compartir estos tópicos que realmente son de enorme valía para la ciudadanía. La gente necesita conocer a sus líderes, necesita conocer a sus representantes y en el marco de ello estaremos siempre y cuando tengamos la invitación respectiva. Muchísimas gracias y a todos los que estuvieron conectados con este programa. Bendiciones al licenciado José Ramírez, que ha estado espectacular en los controles, un profesional a carta cabal. Tu amigo y servidor de siempre, el licenciado Cristóbal Antonio Rispalda Llanes. Será este entonces el día de mañana o cuando la noticia así lo merite. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. ¿Sabes por qué es tan deliciosa esta chuleta? Porque Tía se preocupa de cada detalle para que puedas disfrutar de carne de cerdo de gran sabor y calidad. La carne de cerdo que llega a su mesa proviene de criaderos del país seleccionados, con una excelente alimentación y estrictas normas de cuidado y limpieza. En nuestro laboratorio de microbiología con tecnología de punta, realizamos la evaluación sensorial y el análisis del agua que usamos en cada procedimiento. Gracias a los procesos que siguen en Tía, se elabora cada producto que llega a su mesa, siguiendo los más altos estándares de calidad. Y en nuestra planta de centro de procesamiento más moderno del Ecuador, se elabora cada producto que llega a su hogar, siguiendo las más altas normas de calidad y medio ambiente. Tía, carnes de óptima calidad y sabor. Mira ese que vino ya.
Qué cínico. Un conchudo. Otra. Filipa la otra. Pero qué conchudo es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.